¿qué tal? Aquí contento. Hemos terminado la Eucaristía con los jóvenes, siempre encontrarnos en la mesa del Señor para celebrar su palabra y alimentarnos de su cuerpo, pues uno termina lleno, con gracias y con ganas de salir a la misión. Mi experiencia durante estos años de misión han sido varias en diferentes países y cada país va marcando una experiencia de fe en las comunidades. Hay un episodio donde Jesús va a decir que en Jerusalén he encontrado tanta fe, cuando va encontrando durante su recorrido por Galilea una fe grande en la gente. Creo que yo puedo decir esa misma expresión de Jesús en este contexto de Jesús Nazareno de Atalaya. Ha sido impresionante ver cómo familias enteras, con sus hijos, con sus nietos, peregrinan desde largas distancias. A veces creo que muchos de nosotros nos cuestionamos si caminar 15 minutos para llegar al templo parroquial para la misa. Algunos viven justo a la par y la piensan 2 veces para asistir a la Eucaristía. Pero acá en esta romería, junto a Jesús Nazareno, vemos personas que caminan largas distancias. Y no es un caminar por caminar, sino es una experiencia de fe. Y creo que eso ha sido el mayor tesoro que he experimentado en esta romería. Durante los días anteriores he estado ahí cerca de la imagen y lo segundo, y lo que puedo decir que lo puntual, es ver cómo entre lágrimas, entre alegrías, entre cansancios, este pueblo de Dios que peregrina en Panamá manifiesta su fe a Jesús, a este Jesús Nazareno a quien deposita su confianza todas sus necesidades. Creo que una de las situaciones y dramas humanos es la enfermedad. La enfermedad pone a un cristiano de cierta manera en la medida de su fe para medir su esperanza, para medir el nivel de confianza. Mi experiencia durante estos días ha sido conversar, dialogar y ver cómo muchas personas enfermas específicamente se acercan a Jesús para pedirle eso. Recordaba el evangelio de estos domingos anteriores, que le dice, si tú quieres, el personaje lleno de lepra le dice, tú puedes, si tú quieres, puedes curar. Jesús le dice, si quiero, queda limpio. Creo que esa experiencia de encontrar en Jesús el consuelo, la paz, la fortaleza, creo que uno de los cantos también que ha estado animando esta romería es el Ministerio Cánovas con Jesús sanará. Entonces esa experiencia, ¿no?, de encontrar en Jesús la salud corporal, la salud espiritual. Considero que por años hemos concebido el concepto de iglesia. A veces cuando dialogamos de manera coloquial, la gente dice la iglesia. Normalmente nos referimos a los jerarcas. Cuando utilizamos el término iglesia, a veces creo que solo referimos que al obispo, que al papa, que a los sacerdotes, como que la iglesia solo fueran ellos. El Papa Francisco nos ha querido recordar durante estos años que el sínodo del caminar juntos hace memoria, hace actualización de una naturaleza de la iglesia, que somos todos los bautizados pertenecemos. Por eso la comunión, es decir, que obispos, sacerdotes y fieles y demás ministros podamos estar en común unión, participación, es decir, que todos tengamos un ministerio, un servicio, un aporte dentro de la iglesia. Creo que ustedes como jóvenes están aportando muchísimo a través de las redes sociales, a través de la alabanza, a través de los cantos. Estamos aportando a esta iglesia, no desentendernos. A veces creemos que los problemas eclesiales solo le pertenecen a la jerarquía eclesiástica. Y a veces también los que estamos del otro lado nos olvidamos que iglesia no solo somos nosotros, los jerarcas, sino también todos, comunión y participación. Entonces, la naturaleza creo que es recordar esta experiencia evangélica de Jesús, que ve a los desposeídos y les da su lugar, que ve a los que están marginados y les da su lugar. Creo que el Papa intenta hacerse esa pregunta. Bueno, en mi caso vicentino, San Vicente se la hacía, ¿qué haría Jesús en este aspecto? Y a veces no caminamos en comunión ni en participación y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? Creo que es volver a recordar que tenemos que ser uno como el Padre, y para eso hay que caminar juntos, el obispo con su pueblo, el pueblo con sus obispos, y todos unidos hacia el mismo fin, que es la construcción del reino de Dios. Para mí es importante uno de estos procesos sinodales, la escucha. Tenemos que abrir las puertas del corazón, los oídos y la mente para saber escuchar. Tenemos que escuchar a los jóvenes, a los niños, a los que están fuera de la iglesia. Creo que el Concilio Vaticano II también nos dice aquella frase, iglesia, ¿qué dices de ti misma?
Entonces, ¿qué decimos nosotros? Creo que una de las cosas que hay que reforzar muchísimo en este camino sinodal es la escucha. La escucha y luego, para mí lo segundo es retornar al Evangelio. Que la medida de las cosas, que la medida de nuestra acción, de nuestra praxis pastoral, sea guiada y dirigida por la praxis de Jesús. Que sea Jesús como la regla de la misión, la regla de la evangelización. Lo primero es sentirnos iglesia. Como te decía anteriormente, a veces dejamos ciertas situaciones a un grupo. No me siento iglesia, no me involucro en la iglesia. Yo a veces soy un poco crítico de decir, criticamos mucho a la comunidad eclesial, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Es muy fácil elevar la voz y criticar al Papa, criticar a los obispos, criticar al párroco, pero la pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, a veces criticamos, es que está sucia la iglesia, pero bueno, y te has decidido decir, yo voy a involucrarme y me voy a dedicar una vez a la semana a limpiar el templo parroquial. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que reforzar es eso, sentirnos iglesia e involucrarnos en el camino eclesial. ¿Qué nos hace falta para este camino sinodal? Esta es una respuesta bastante personal. Creo que el Papa Francisco ha ido poco a poco haciéndonos ver, dando eco a muchas voces. Pero mi experiencia personal creo que es retornar al Evangelio, volver a Jesús. Sus gestos, sus palabras, su manera de actuar, su forma de transmitir el Evangelio, de recordarnos la imagen del Padre de misericordia, de la comunidad eclesial como casa de todos. Y creo que eso es lo que a todos los que pertenecemos a esta comunidad eclesial nos falta. Volver a Jesús, preguntarnos qué haría Él ante esta situación concreta. Y que todas nuestras celebraciones, toda nuestra praxis, nuestra vivencia de la fe, tenga a Jesús como centro. Y a partir de ahí, creo que lo demás, el Espíritu, que es quien anima a la iglesia, no es nadie más. Y con eso cerraría, decir, abrirnos al Espíritu. Creo que a veces somos como un caparazón. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que el problema de las comunidades eclesiales es decir, siempre se ha hecho así. Dice el Papa Francisco, eso es como un obstáculo fuerte. Lo podemos leer en el Evangelii Gaudium. Y no le damos chance al Espíritu. El Espíritu siempre está ahí porque el Espíritu es el que, recordemos el Pentecostés, no el nacimiento de esta comunidad eclesial. Entonces el Espíritu es el que renueva, el Espíritu es el que fortalece, el que hace las cosas nuevas. Entonces creo que hay que abrirnos al Espíritu, sin perder nuestra esencia. Tampoco malinterpretar actualización, porque a veces las personas quieren actualizar la iglesia, pero perder el sentido del Evangelio. No se trata de eso, porque no podemos entrar en la dinámica del mundo. O sea, la iglesia tiene que marcar un antes y un después en cada situación del ser humano. Entonces no podemos decir, queremos que la iglesia se actualice, pero a veces la mundanizamos. No se trata de eso, abrirse al Espíritu, es actualizar, recrear todo, pero sin perder la esencia. Por eso que te decía anteriormente, la regla es Cristo. Entonces para mí las dos claves son fundamentales. Volver al Evangelio de Jesucristo y abrirnos a la gracia del Espíritu. Lo primero es recordarles que son iglesia, que los jóvenes, decía Monseñor Audilio Aguilar en la homilía de hoy, haciendo eco de las voces del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en este país, que el joven somos el ahora de Dios, es decir, somos nosotros hoy los que nos toca reedificar la iglesia, entonces que se sientan parte, que se sientan iglesia, aunque estén lejos, que no han podido peregrinar hacia los pies de Jesús Nazareno, recordar que Jesús, como nos recordaba el Evangelio, allá en lo secreto, en el hogar, ahí está. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces buscar un espacio durante esta cuaresma para encontrarnos con Él. Si pueden visitar el Santísimo más cercano, si pueden este espacio encontrarse con la palabra, encontrarse con Jesús en la Eucaristía y fortalecer su fe. Pero sobre todo invitarles a que se hagan la pregunta, ¿qué le está pidiendo Dios? Dios constantemente nos está llamando. Otra cosa que hacía Monseñor en esta noche en la homilía es recordar que Dios ha fijado a lo largo de la historia de la salvación el llamado a los más jóvenes. Entonces decirle que se pregunten si se están sintiendo llamados por Dios para una vocación específica. Necesitamos matrimonios santos. Hoy la sociedad no quiere casarse porque no quieren el compromiso. Recuerden que Dios nos invita a fidelidad, a compromiso, aún para siempre. Después si se sienten llamados
consagrarse al Señor para ser sacerdotes, misioneros, religiosas, que no le tengan miedo. Yo siempre digo, somos jóvenes y somos temerosos. Yo entré a la congregación, a los misioneros vicentinos muy joven, como dice el apóstol, con temblor y temblor. Como dijo Jeremías, Señor, pero que a mí si yo soy un muchacho, hey, yo voy a poner palabras en tu boca. Muchas gracias.